Bueno, para n mayores a 7, las fórmulas de Newton-Cotes que se obtienen tienen coeficientes positivos y negativos con valores absolutos grandes, y esto va a provocar problemas de propagación de errores por algo similar a una cancelación catastrófica, porque se van a estar sumando y restando números grandes para obtener un valor menor. Debido a esto no conviene usar estas fórmulas de alto grado. Y para obtener mayor precisión, además, es preferible dividir el intervalo de integración original en subintervalos menores y aplicar una regla de Newton-Cotes de bajo grado en cada uno. Así se van a obtener lo que se llaman las fórmulas de Newton-Cotes compuestas. Bueno, vamos a ver entonces cómo son estas fórmulas compuestas, empezando por la fórmula de trapecios. En general, estas fórmulas compuestas lo que están haciendo es aprovechar que el error de la fórmula sencilla de trapecios, Simpson, la que sea, depende en el intervalo en que se aplica de un error, su error depende de una potencia alta de h, de ese tamaño de intervalo. Con lo cual, cuando uno tiene un intervalo original y subdivide en varios intervalos pequeños, de esa forma lo que hace es disminuir h, y entonces h baja mucho porque está elevado en la fórmula de error a una potencia más o menos alta, a la 3, a la 4, a la 5, y eso hace que más que compense el hecho de que hay que sumar después varias integrales y sumar varios errores. Por lo tanto, lo que disminuye cada error es mucho más que lo que aumenta, digamos, por el hecho de sumar varias. Lo vamos a ver ahora, y le va a quedar claro en este caso. En la fórmula de trapecio se divide entonces el intervalo de integración original en n subintervalos iguales, o sea que su tamaño ahora, el tamaño de cada subintervalo va a ser h igual b menos a sobre n, ¿sí? Y al aplicar a cada uno de ellos, de esos intervalitos, la regla del trapecio, que gráficamente se muestra acá, ¿verdad? Se divide en una cantidad de intervalos iguales el intervalo original de integración, y en cada uno de ellos se aplica la regla del trapecio, que en la gráfica se muestra como el polinomio interpolador en cada pedacito, que es una recta, ¿sí? Entonces, la integral de f en el intervalo original se calcula como la suma de la integral en cada subintervalo de la función, y eso se va a aproximar por la fórmula de trapecio en cada subintervalo, que es h sobre 2 por la suma de los valores funcionales en los dos extremos de ese subintervalo. Entonces, nos queda que la integral de la función es igual a h por la mitad del valor de la función en el extremo del intervalo más el valor de la función en todos los otros puntos y la mitad en el último. Esto se debe a que simplemente todos los valores intermedios aparece la mitad en un intervalo, en el intervalo anterior, y la mitad en el siguiente, y al sumarlos queda el valor completo de la función. Fíjense que la fórmula esta es sumamente sencillo, ¿sí? Y el h, habíamos dicho, es el tamaño de cada intervalito, que es b menos a sobre n. Y entonces el error que nos queda va a ser la suma de los errores en cada intervalito, o sea, h cubo sobre 12 por la suma de la derivada segunda en puntos eta sub i en cada intervalito, que da una especie de promedio de estos valores de derivada segunda, que a su vez corresponde a el valor de la derivada segunda en algún punto intermedio del intervalo. Como acá tenemos n sumandos, nos queda n por h cubo sobre 12 por esa f segunda. Entonces, como n por h es b menos a, el resultado final más claro nos queda el tamaño de intervalo sobre 12 por h cuadrado y por f segunda en un punto intermedio. Entonces fíjense que al aumentar n,
el h disminuye porque b menos a sobre n, y por lo tanto este h cuadrado disminuye cuando aumenta n, y por lo tanto, y lo demás es relativamente constante, excepto la derivada segunda, que si bien no es constante, se supone que la podemos acotar, y entonces esto hace que el error disminuya con la cantidad de divisiones que hicimos del intervalo. Entonces nos queda un error que es proporcional, es un infinitésimo de orden O de h cuadrado, ¿sí? Lo cual, bueno, es una forma de decir que afinando la partición tiende a cero el error, y lo hace con un orden igual al cuadrado de h. Aplicándolo esto al ejemplo que teníamos, tenemos que, si usamos trapecios compuestos con n igual a 4, ojo, porque ahora este n no es el grado del polinomio, sino que es la cantidad de división del intervalo, ¿sí? Entonces el paso h es 0,25 porque es el tamaño del intervalo dividido 4, el punto a sub 0 es x sub 0, los puntos intermedios son 0,25, 0,5 y 0,75, y el último punto es 1, y nos queda entonces la fórmula de trapecios igual a 0,25, que es h, por esta fórmula que es esta combinación lineal de valores funcionales, nos da ahí 0,852459. La cotación del error con la cota de la derivada segunda que teníamos nos da 0,005. ¿Sí? Fíjense que la cota mejoró muchísimo respecto a la regla de trapecio no compuesta. ¿Sí? Estamos obteniendo un error del 5 por 1000 en la integral, usando 5 evaluaciones de la función solamente. Y es un error del orden similar al obtenido por la regla de un tercio de Simpson, lo único que estamos usando ahora casi el doble de puntos de lo que usamos con un tercio de Simpson. Bueno, para la fórmula de Simpson compuesta, la fórmula de un tercio compuesta, en este caso el error, si recuerdan de la regla de un tercio de Simpson, era proporcional a h a la quinta, y esto va a hacer que el error, la disminución del error sea todavía mayor cuando dividimos el intervalo de lo que fue en la fórmula, en la regla de trapecio, ¿sí? El intervalo se va a dividir en n sobre 2 subintervalos iguales, donde el n va a tener que ser par, por supuesto, el n que elijamos nosotros, ¿sí? Y en cada intervalito se le va a aplicar la regla de Simpson, ¿sí? Entonces, nos va a quedar, como se muestra acá gráficamente, en cada intervalo vamos a utilizar los puntos, los dos extremos del intervalo y el punto medio, ¿sí? La distancia que hay entre un punto y el siguiente, que puede ser entre un extremo de intervalo y del subintervalo, por ejemplo este x sub 2j menos 1 y el punto medio del intervalo x sub 2j, va a ser igual a h igual b menos a sobre n, ¿sí? En este caso el dibujo, por ejemplo, tenemos n igual 8, ¿sí? Se dividió el intervalo original en 4 intervalos, 4 subintervalos iguales, ¿sí? Y el tamaño de cada subintervalo de integración es 1/4 del original, y la distancia entre puntos es 1/8 del original. Aplicando entonces la regla de Simpson un tercio en cada intervalo, vamos a tener que la integral de f es esta suma de las reglas de Simpson en todos los subintervalos. Nótese que en los puntos donde termina un subintervalo y empieza el siguiente, se suma el valor de f calculado para la integral del intervalo a la izquierda con el del intervalo a la derecha, y por eso aparecen factores acá con coeficiente 2. ¿Sí? Que son esos puntos donde se suma el f para la fórmula de un intervalito y el del otro. Los que tienen factores 4 son los puntos medios de los subintervalos. Bueno, el error en este caso, que pueden ver cómo se deduce en los puntos correspondientes a los apuntes,
es menos B menos A sobre 180 por H cuarta y por F cuarta en un punto intermedio. Nótese entonces que cuando aumenta el n, la división del intervalo, la cantidad de subintervalos en la que dividimos, va a disminuir h y por lo tanto h a la cuarta disminuye y el error disminuye bastante. El error entonces en este caso es de orden h a la cuarta. Cuando lo aplicamos al ejemplo que hemos visto hoy, en este caso, para Simpson compuesto con n igual a 4, se subdivide entonces el h 0,25, el primer punto es 0, los puntos intermedios son los mismos que antes, 0,25, 0,5 y 0,75, el último punto es 1. Entonces nos queda la fórmula esta, que es una fórmula sencilla, y nos da este valor 0,85, 56, 51. En cuanto a la acotación del error, nos da 0.407. ¿sí? Entonces, a pesar de que estamos usando la misma cantidad de puntos que usamos contra trapecios compuestos con n igual 4, esta fórmula es mucho más precisa. ¿sí? El error que estamos obteniendo es del orden de 0,1 por 1000 del valor del integral usando apenas 5 evaluaciones de la función. O sea que es un muy buen valor en precisión con una sencillez importante.